La historia nos dice que la primera gran civilización conocida es Mesopotamia, al menos la historia convencional, ya que recientemente se han descubierto bastantes civilizaciones ya estructuradas mucho antes, como lo que nos indica la pirámide de Indonesia de Gudumbadan hace unos 27.000 años, o por ejemplo Göbekli Tepe en Turquía hace unos 11.000 años. Pero empezaremos con la más enigmática, más conocida, más popular, la Atlántida. La idea común la sitúa 10.000 años atrás, una medida de tiempo descabellada, 4.000 años antes de Mesopotamia. La primer fuente en la que se menciona la Atlántida, al menos de forma reconocida, es en los diálogos de Platón, en Timeos y en Crítias, donde se da una descripción amplia y elocuente acerca de la supuesta civilización. Entonces, ¿qué pasa con la Atlántida? La leyenda nos dice que Platón obtuvo la información de la Atlántida a través de su pariente Solón, quien indica que la historia fue transmitida de voz a voz por al menos 6 generaciones. Solón, se dice, obtuvo la información en Egipto, donde hizo que un sacerdote egipcio llamado Sais tradujera la información a partir de jeroglíficos. Platón, ya con la información en sus manos, la vuelve pública. Indica que la Atlántida era una nación marítima, con una estructura sumamente interesante. Se menciona que la Atlántida tenía un poder militar sumamente destacable. Su poder, según se cuenta, se extendió por prácticamente toda Europa y el norte de África, hasta ser detenida por Atenas. Se dice que la fauna de la Atlántida era relativamente diversa y su flora era abundante y fértil. Su localización se indica estaba cerca del estrecho de Gibraltar. Se dice que era más grande que Libia y Asia, pero consideremos que Asia no había sido conocida por completo, solo se menciona el Asia conocida. La ciudad tenía una estructura singular. Poseía 3 anillos de tierra y 2 de agua. Dichos anillos estaban conectados por canales, de adentro hacia afuera, y parecían tener un poder marítimo muy superior a lo que la época demandaba. Cada uno de los pasos que tenían los puentes de la Atlántida estaba custodiado por puertas y torres y murallas que dividían cada anillo. Los muros que levantaban los atlantes estaban hechos de piedra roja, blanca y negra, que contrasta mucho con la idea que viene a nuestra mente de la Atlántida, donde muy seguramente la figuramos como una estructura blanquecina, más parecida a la construcción griega. Sobre el anillo exterior aplicaron ornamentos de hierro, sobre el siguiente anillo interior aplicaron casiterita, y sobre la Acrópolis anillos de oricalco. Eso sin mencionar el complejo palaciego de la Atlántida, en el que se enviaban cantidades interesantes de tributos. La ciudad, según dice, era de unos 20 kilómetros de ancho. Supuestamente había un manantial de agua dulce en el centro de la Atlántida, y su rey, su gobernante, su jerarca supremo, era conocido como Atlas, pero no el Atlas olímpico. La destrucción de la Atlántida se sitúa hace aproximadamente unos 9.000 años atrás. Con todo lo mencionado, muy seguramente llega a la mente de quien me esté escuchando que la Atlántida no es más que una simple alegoría de Platón, y muy posiblemente sea solo eso. No se pretende cambiar la visión ya estructurada y edificada de quien en este momento me escuche, ya que es un tema sumamente complicado, que en cuestión de antropología e historia se deja muy de lado. ¿Es acaso que Solón y Platón, quienes eran personas sumamente serias y enfocadas en su trabajo, en este caso, dejaron volar su imaginación para realizar una alegoría? ¿O es que había algo un poco más detrás? A lo largo de la historia, muchos investigadores se han apasionado por el tema de la Atlántida y han realizado exhaustivas investigaciones. Y de estas investigaciones se han logrado encontrar vestigios desde los más erosionados a los mejores conservados. Se han encontrado estructuras, edificaciones y zonas arqueológicas debajo del océano que en primeras instancias
se pensaría que son la Atlántida, y estos están distribuidos a lo largo del mundo, desde, por ejemplo, las enormes pirámides que están muy cerca de Cuba, a las súper bien conservadas estructuras en el mar de Japón. ¿Es acaso que la Atlántida estuvo en más de un lugar a la vez? ¿O ninguna de estas era la Atlántida realmente? Bueno, primero se debe de conocer un poco del hecho en sí. Es muy conocido y es muy famoso el concepto de que la Atlántida fue completamente destruida en una inundación, por lo que la primera idea de encontrar tal ciudad es siempre encontrarla sumergida en un profundo océano o mar. Pero ¿qué nos indica todo esto? El mundo, como saben, ha tenido tantos cambios, desde el clásico Pangea y las eras que han azotado a todo ser vivo sobre la Tierra. Cada cierto tiempo nuestro mundo cambia completamente. Muy posiblemente la razón por la cual, muy entre comillas, se han encontrado tantas Atlántidas es porque al ocurrir un fenómeno natural que implique el aumento de cuerpos oceánicos, genera una exaltación, por así decirlo, global. Es fácil centralizar la idea de una civilización perdida en el océano, cuando la realidad es que, de haber un suceso semejante, muy probablemente desaparecerían masas de tierra por todo el globo. Es decir, si hoy hubiera un aumento de agua significativo, elevaría considerablemente el nivel del mar. Por mencionar algo, digamos, el derretimiento de los polos causaría un aumento oceánico en, digamos, Japón, y lo afectaría considerablemente, pero no sería el único lugar. Prácticamente todo el mundo sentiría ese efecto, en mayor o menor grado según su altitud. Esta podría ser una de las razones por las que se ha encontrado una cantidad considerable de civilizaciones sumergidas. Según su cercanía a las costas, las podría poner en riesgo por un suceso similar. Y bueno, no es muy difícil pensar por qué civilizaciones estarían tan cerca del océano, arriesgándose a este hecho, ya que el comercio marítimo siempre ha sido una fuente de subsistir. Sin embargo, esto también plantea una idea intrigante. Con tantas civilizaciones perdidas, es muy difícil que demos por hecho algo en la historia, ya que esta está plagada de ciertos huecos, desde las ideas más simples como que la historia la escriben los vencedores, a que algunos sucesos son extraviados, perdidos, modificados y deconstruidos por el implacable paso de la historia. Y por desgracia, algunos de estos hechos históricos posiblemente se perderán para siempre, como en la Biblioteca de Alejandría, o la inmensa cantidad de datos de la enigmática Egipto. Profundizando en estos hechos históricos, solo comprendemos que sabemos muy poco. Pero volvamos al tema. La Atlántida bien pudo haber existido, pero es sumamente atacada por quienes plantean que solamente es un mito. Pero no todos los mitos son ficción, e incluso algunos mitos tienen un porcentaje de cierto. No olvidemos que Troya era considerada simplemente un mito, pero finalmente fue descubierta como una ciudad que realmente existió. Un simple mito, se pensaba, transferido de voz a voz en las Ilíadas de Homero. Bueno, un material por que era conocido la Atlántida era el famoso oricalco. El oricalco tenía propiedades físicas de latón de alta calidad, en vista muy similar al oro. Bueno, en 2015 se encontró un naufragio con dicho material. ¿Es acaso que un simple metal puede comprobar toda la existencia de una civilización? Claro que no, pero deja bastante que pensar. Consideremos que el humano tiende a redescubrir algunos aspectos de su vida, de su uso y de su practicidad. Muy recientemente se redescubrió el secreto del concreto griego, que es extraordinariamente resistente al paso del tiempo y que al menos hoy no se ha podido replicar completamente. Bueno, entonces la pregunta es, ¿dónde está la Atlántida? ¿En qué mar podemos encontrarlo? ¿Quiénes, además de Platón, aseguran es real? Bueno, como en todo, es un poco más complejo.
La pregunta que en este momento yo te haría es, ¿crees en verdad que la Atlántida sigue en el océano? ¿Crees que una civilización tan antigua pudo haber sido tan extraordinaria como la leyenda lo cuenta? Por el momento te dejo esta información, pero iremos detallando poco a poco algunos aspectos de la famosa Atlántida, y tú decidirás si realmente existió.